Pero no quiero hacer esperar a nuestro nuevo invitado. Les voy a contar quién es. ¿Quién es? El señor Norberto Sosa es director de Invertir en Bolsa, IEB. IEB es una ALIC, una sociedad de bolsa. Obviamente sabe de economía, obviamente sabe de finanzas, obviamente no sabe a cuánto va a estar el dólar blue mañana, ni sabe a cuánto va a estar el dólar contado con liquidación mañana. Eso quiero que lo sepan, pero vayan preparando sus preguntas para el señor Norberto Sosa. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Sofi, un placer participar en este Ay, lo espacio de mismo. streaming. Qué bueno que estás acá. Hace mucho que no nos veíamos. Así Pero es. bueno, aquí estamos. Bueno, te cuento, Norberto, la dinámica, cuestión de pesos es así. Arrancamos nosotros a hablar y la gente empieza a preguntar y pueden preguntar lo que ellos quieran. Lo que sí sepan es que ni Norberto ni yo sabemos a cuánto va a estar el dólar mañana. Por favor, no pregunten eso, porque lo único que preguntan, te lo juro, sube mañana, baja mañana, es lo único que no sabemos, Norberto y yo. Y ni el que te diga que sabe, te está mintiendo. Bueno, arranquemos por ahí. A ver, Norberto, tema dólar. ¿Qué podemos esperar respecto de la brecha durante todo este verano? ¿Por qué ¿Pensás que se empezó a recalentar o todavía no te preocupa la dinámica? Mira, Sofi, hace años que utilizamos un indicador surge del análisis sintético, o mejor dicho, del balance sintético semanal que publica el Banco Central, a partir del cual tomamos algunos rubros del activo del Banco Central, algunos rubros del pasivo, la base monetaria, los pasivos remunerados, que eran esas LELIQ que ahora se transformaron en pases. Y te puedo asegurar que tarde o temprano esos ratios que nosotros los usamos como benchmark tienden a marcar la realidad. Es decir, hay momentos en que por nerviosismo, por lo que sea, aumenta la presión sobre los tipos de cambio, y cuando vemos que eso se va por arriba de lo que es nuestro benchmark, lo sentimos como un overshooting del mercado y no nos deja demasiado preocupados, al contrario, pensamos que es una oportunidad de desarmar posición de dólares y hacer lo que se llama carry. Te hago toda esta introducción para decirte que lamentablemente hoy nosotros vemos un benchmark que está, no te voy a decir exactamente cuál es el valor, no quiero poner nervioso a nuestros amigos, pero está claramente por arriba del valor de mercado. Entonces, nuestro sentimiento es que, nuestro sentimiento técnico más que Sí, sí, es, fundado en datos. es que hay una tendencia alcista que nos dice dos cosas, o que esa presión va a continuar, o que, bueno, indudablemente no es timing para poder flexibilizar mucho más, ¿no? Te hago esta introducción, no quiero monopolizar. No, está perfecto, Norberto. Yo te voy a tomar algunas cosas que me dijiste vos. Dijiste recién no es timing para flexibilizar mucho más. Te referís al cepo cambiario, me imagino, o a las medidas restrictivas Exactamente. del dólar. O sea, no ves un escenario de liberación del cepo en el corto plazo. Mira, mi escenario optimista y el que debatimos en el comité es poder llegar a una flexibilización en abril. Eso es En lo que nos abril. imagino. Pero es bastante cerca. Sí, La pregunta de fondo es ¿a qué valor de contado contra liquidación? Es decir, si un valor más o menos cerca a 1.200 o un valor más cercano a 1.500. claro. Porque eso cambia completamente la historia desde el punto de vista del bolsillo de todos nosotros y desde el punto de vista de cómo posicionamos las carteras según ese escenario, ¿no? Y relacionado con esto, ¿no? El gobierno dijo que, vale, el Banco Central, no quiero decir el gobierno, acá nos confundimos a veces, pero el Banco Central dijo que va a tener una tasa de devaluación del 2%. No está demasiado precisado hasta cuándo, pero en ese sentido, vos si en abril ves que se va a levantar el cepo, me imagino que ese 2% va a quedar corto en breve. Claro, a ver si calibro lo que te dije. Nuestro escenario optimista es si toda una serie de condiciones, que si querés ahora hablamos más en profundidad, se pueden ir cumpliendo, comenzaría a haber alguna posibilidad de flexibilizar más a partir de abril. ¿Cuáles son esas posibilidades?
Acá discutimos según cómo uno lo ve, si hay falta de dólares o exceso de pesos, pero cuando lo vemos, aún para el que no sea especialista, la base de un balance es activo y pasivo, y ahí hay que ver cómo, y el diferencial de eso te da el patrimonio neto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Del lado del activo, lo que vale en el Banco Central son los pocos dólares que tiene, el oro, los DEG, la moneda del Fondo Monetario, ¿no? Los derechos especiales de giro. Todavía tiene, según nuestras estimaciones, aproximadamente el equivalente a valor del mercado de unos 5.000 millones de dólares en bonos hard dólar. Entonces todo eso lleva a, eso es lo que respalda los pesos en no te digo en una dolarización, pero lo que sirve para todos los pasivos monetarios y los remunerados que andan dando vuelta, cómo se machean, y eso nos da una idea a nosotros de si el contado contra liquidación y el dólar bolsa o el MEP se pueden estabilizar en este valor o si tienen más recorrido. Entonces, sin intención de aburrir a nuestros amigos. Acá lo que es fundamental es, dado que no vamos a recibir un aporte especial del Fondo Monetario ni de ningún organismo, acá lo que es fundamental es achicar los pasivos del Banco Central. Ahí ese es el punto, Sofi, quizás mis distorsiones que veo desde el mundo del mercado de capitales, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante... Mira, punto ahí. ¿Están achicando o están cambiando los pasivos del Banco Central? Hasta ahora aumentaron. Claro. Lamentablemente hasta ahora aumentaron. ¿Por qué? Pudieron comprar algo de dólares. Cuando compras dólares, tenés que emitir pesos. Eso está bien. Es como antiguamente, acá se me van a caer unas sotas, es como el ingeniero Alzogaray hablaba de la emisión, la buena y la espuria, ¿no? Entonces, bueno, acá el problema es que aun cuando el gobierno logre pasar de un déficit primario de 3 puntos del PBI a un superávit de 2, lo cual es un brutal ajuste de 5 puntos del PBI, el problema es que los pasivos del Banco Central tienen vida propia. Es un Frankenstein que crece todos los días, porque cada vez que, si bien los bancos se pasaron de las LELIQ a los pases, esos pases pagan una tasa tremenda. Entonces, aun cuando el gobierno festeja, no estamos emitiendo para financiar el tesoro, ¿sí? Está bien, pero el Banco Central, lamentablemente, tiene su vida propia en generación de pasivo. Entonces, cuando vos fríamente comparás en los primeros 30 días del actual gobierno, la situación patrimonial del Banco Central, ¿mejoró o empeoró? Y empeoró. Eso es lo que te marcan los números. Más allá de la ecuación real de que los bancos se quejan de que la tasa de interés es negativa, pero nominalmente la situación está peor en términos patrimoniales y eso alimenta técnicamente a que haya una mayor presión. Entonces, ¿cómo parás esa presión? Sacando pasivos. Y ahí aparece este sofisticado instrumento, porque hay que estudiarlo y entenderlo, el BOPREAL, que tenés la serie 1, la 2, la 3, que la 1 te hace la pregunta original, por lo de cambiar, por eso te preguntaba. Claro. Entonces, bueno, ahí le tenemos que dar gracias a los japoneses, que fueron, después de 2 licitaciones, que fueron bastante decepcionantes, es público, por eso se puede plantear. Sí, está claro. La firma Toyota, que, mira, cálculos de consultoras que conocen la economía real, como es ABC, de Dante Sica, Mariano Camino, ellos estiman que la deuda del sector automotriz es del orden comercial, ¿no? De los 6.000 millones de dólares. Con lo cual,
tenés un objetivo del gobierno de colocar el BOPREAL, y perdona casi me perdió algún amigo. Que todos lo están siguiendo igual. Mirá que es público que entiende algo de economía, o por lo menos escuchó, tocó de oído el término BOPREAL. Si alguno no entiende el BOPREAL, lo explicamos. Lo pueden poner en los comentarios y lo explicamos. Pero creo que entiende lo que es el BOPREAL, que es el bono para importadores, para tratar de resolver la deuda comercial de importadores. Claro, el gobierno anterior le pidió a las empresas que no detengan la producción y que traten de hablar con sus proveedores y sus casas matrices para convencerles que le den financiamiento, que le entreguen mercadería, tanto bienes como servicios, ¿no? Y que luego se le iba de alguna manera a instrumentar esa deuda. Bueno, el gobierno anterior se fue y heredó el actual gobierno cómo resuelve ese aumento. Siempre hay un flujo de deuda comercial, pero acá hubo un aumento de esa deuda. Entonces, claro, para poder instrumentar esa deuda y darle certidumbre a las empresas que están aquí en la Argentina de cómo pueden pagar en algún momento esa deuda, es que se instrumenta este bono. Ahora, lo importante en el corto plazo, si yo me pongo el sombrero de mercado de capitales, a mí lo que me importa es si el BOPREAL va a cotizar a 70, 80, bueno, me saco ese sombrero, voy al sombrero, me pongo el sombrero de macroeconomista y de dólar y de inflación, y acá el tema es que esta semana Toyota, que fue el principal suscriptor la semana pasada de este bono, va a tener que entregar los pesos por el equivalente de bonos que suscribió al tipo de cambio oficial, sin pagar impuesto país, porque en la suscripción de este BOPREAL Serie 1 edición enero, no pagas impuesto país hasta el 31 de enero. Si entras después, tenés que pagar el impuesto país. Claro, entonces, le fueron poniendo más picante por edición. Entonces, es recargado sí. Recién esta semana, cuando se genere, lo que en inglés es el settlement, el pago, sí, ahí van a desaparecer pesos. Entonces, ese es el rol fundamental que tiene, más allá de quitar incertidumbre a las empresas, de instrumentar esta deuda comercial, el rol fundamental de corto plazo que tiene el BOPREAL es reducir, porque, por ejemplo, si la empresa que suscribe el bono tiene esos pesos en un plazo fijo, lo que va a hacer es rescatar los pesos del plazo fijo y le va a entregar los pesos al Banco Central. Entonces, eso es crucial, porque eso achica el pasivo, así como también la operación de ayer, de que el Tesoro le rescate bonos en pesos que tiene el banco. Esas para mí son, en punto de vista de, viste, todas estas críticas de que falta un programa de estabilización, bueno, falta un anclaje monetario. Y ese anclaje monetario está de la mano del BOPREAL y de los rescates de deuda del Tesoro. Si se logra, entonces ahí llegamos al tema central. El gobierno quiere colocar de la serie 1 unos 5.000 millones de dólares, y si es exitosa con la serie 2 y la serie 3, podría ir hasta 7.500 o 10.000 millones de dólares. Entonces, en la medida, viste que siempre los economistas siempre, supongamos, viste, siempre hay una condición. Sí, sí. Como el economista que queda parado en la isla, ¿no? Y dice, ¿cómo hacemos para abrir una lata? Y el economista dice, supongamos que tenemos una lata. Bueno, entonces, muy malo el chiste. No. Pero para amenizar un poco con el BOPREAL. Entonces, si el Banco Central es exitoso en colocar BOPREAL, ¿y qué pasa ahora? Las automotrices que compiten con Toyota, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar al contado contra liquidación? ¿O cuando Toyota va a trabajar al dólar oficial? Claro. Entonces, es como que el sector automotriz queda... Por cuestión de precios en última instancia, decís Norberto, porque sé que iría al contado con liquidación, debería vender después mucho más caro. En cambio, si fuera al mercado oficial como Exactamente. Podría vender mucho más barato. Exactamente. También como algunas empresas que
la primera reacción dice, no, esto es algo muy complicado, no va a funcionar, yo me voy al contado contra liquidación. Yo como director de una LIC, feliz que hagan contado contra liquidación, pero lo que sucede es que ya empiezan a trabajar, si se olvidan del MULC, bueno, hay una brecha, ¿no? Entonces, Pero pregunta, perdón, punto, ahí, porque yo te vengo siguiendo muy atentamente. El PYME, que dice, me sacan el acceso, porque les recuerdo para los que no saben, que si vos vas a comprar contado con liquidación, para todo el mundo, pero para las empresas en este caso, va a comprar contado con liquidación para hacer sus importaciones, después no puede acceder al dólar oficial. Esa pyme que dice, voy al contado con liqui, ¿no está pensando también que van a levantar el cepo y esas restricciones en el corto plazo? bueno, por eso para mí hay como, yo divido a las compañías en tres, A ver. ante esta situación del BOPREAL. Depende en buena medida cómo estás en la cola de espera de los dólares del Banco Central. Si vos sos una empresa que importa, pero también exporta, estás más cerca que el Banco Central te dé dólares. Como que en esa cola estás más cerca de la ventanilla del Banco Central. Si solo te dedicas a importar y no exportas, estás un poco más lejos, ¿no? Estás medio como a una cuadra ya de la ventanilla. Entonces, si la empresa es chica y es importadora y está lejos de la cola, esas son las que están más quizás propicias a ir a un contado contra liquidación. Si son de las empresas que están más cerca de la ventanilla y son grandes, es como el caso que te conté que ocurrió la semana pasada. Y después hay otras que están en el medio, que están viendo si hay alguna mejora, de que si en lugar de solo poder pagar impuestos el año que viene me sirven para este año, o si puedo lograr que el Banco Central me dé algún beneficio. Están ahí esperando, agazapados, si hay voluntarios, como los que ya hubo la semana pasada, que van accionando el funcionamiento del BOPREAL, van aumentando la probabilidad de que la flexibilización no sea tan lejana en el tiempo y con un contado contra liquidación no tan alto. Entonces ahí es donde está, ahí Sofi, está el tema central de a dónde va el contado contra liquidación y cuán rápido o cuán lento se abre el cepo. Todo cae en el BOPREAL. Cuando vimos las dos primeras licitaciones, bueno, se encendieron todas las alarmas. Esto es un fracaso, hubo presiones sobre el contado contra liquidación, aumenta la brecha, mayor expectativa de evaluatoria, suben los $link. Si hay éxito en el BOPREAL, baja un poquito la presión sobre el contado, hay menos interés en los $link, pero bueno, los argumentos para que la inflación siga subiendo siguen estando, con lo cual en ese balance que hago $link, ahí el SER levanta un poquitito más la cabeza. Y en ese tema, Sofi, vamos a estar ahí deshojando a Margarita las próximas semanas. Yo quiero aclarar algo, Norberto, te digo, pues estoy leyendo los comentarios mientras charlamos, porque veo que se están peleando por si es estatizar deuda o no. El BOPREAL no es estatizar deuda, esto no es opinable, digamos, no es estatizar deuda, o sea, era deuda que las empresas empezaron a tener con sus proveedores básicamente porque no tenían acceso a dólares, básicamente. Esto es a título personal, Norberto, por favor, es porque yo a veces tengo que contestar algunas cuestiones acá. Porque básicamente hubo, bueno, falta de dólares, obviamente por una sequía, también por una mala administración de las reservas, y eran dólares que de alguna manera el gobierno les decía, ustedes sigan importando, sigan tratando de producir para que no se le caiga la actividad y no tener esa postal horrible de fábricas cerradas, pero obviamente a costas del endeudamiento de las empresas. No es estatizar deuda, por favor, no, pues yo sé que circuló algún mensaje en redes sociales de que era como si se estatizara la deuda. No. Bueno, nada, eso a título personal, perdón, Norberto, yo a veces tengo que ir contestando algunas cuestiones. Bueno, claro, otra persona, por ejemplo, se pregunta si el BOPREAL destruye pesos. Claro, esa es
Es hoy por hoy la principal herramienta, no te digo la única, porque ayer justamente tuvo la noticia de que el Tesoro le rescató bonos que tenía el Banco Central, por lo tanto ahí también absorbe, se reduce la cantidad de pasivos. Pero la clave del éxito de la estabilización del dólar y de no demorar demasiado en el tiempo la flexibilización del cepo es el BOPREAL, porque el BOPREAL es el instrumento que ha presentado este equipo económico como la máquina de, el Pac-Man de comer pasivos remunerados, pasivos monetarios del Banco Central. Muy bien. Te voy a hacer una traducción de la pregunta. Dice, no es raro que suba el dólar con tasa negativa e inflación alta. Lo raro es la velocidad con la que sube. Desde que comenzó el año, varias jornadas con subas del 5% diario. Se pregunta Fagu. La pregunta es por la dinámica que está teniendo este dólar. ¿Lo ves preocupante al ritmo de suba o esa dinámica? Bueno, acá podemos debatir. ¿Quién hace la pregunta? Fagu. 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 Bueno, Fagu, acá el tema es, eh, si personalmente comparo el valor de mercado con mi benchmark o nuestro benchmark del contado contra liquidación, hay una diferencia que fundamenta que haya presión. Entonces, a mí personalmente, si vos me preguntas, Sofi, ¿dónde veo el dólar? Exactamente no sé mañana, pero claramente no veo argumentos para que afloje, es decir, se estabiliza o sube, porque claramente hay argumentos. Si no vemos agresivamente las colocaciones de los BOPREAL, los dólares tienen camino para subir. Y por otro lado, esto es para debate. Vos planteabas hace un ratito qué solvencia tiene este sendero del 2%, ¿no? Y claro, una vez que hiciste un movimiento del tipo de cambio oficial a los 800 más impuesto país, como que puedes tomar un poquito de aire y decir que 1 o 2 meses vas a tener un movimiento, un ritmo devaluatorio del 2%. Yo podría debatir si esto es un crawling o no es un crawling, pero es un tema técnico. Ahora, cuando vos ves un sendero del 2% contra una inflación que va a estar arriba del 20% y te hace ruido en la cabeza. Entonces, vuelvo a este tema. Este esquema es exitoso si el BOPREAL es exitoso. Si el BOPREAL no es exitoso, va a haber que hacer un recalculando. Perfecto. Gonzalo se llamaba el chico Fagu, que no sabemos el nombre. Ahí está. Rodrigo, voy a pasarte una sola parte de la pregunta porque la otra ya la respondimos. ¿Por qué es importante unificar el tipo de cambio? Porque, para empezar, tener dos tipos de cambio te genera distorsiones en la economía. Acá lo importante es que la economía sea lo más simple posible, que tenga un solo dólar, que en el mundo se busca que la inflación sea de 2% anual. Hay que quitarle preocupaciones a las compañías, como esto va en contra de mi profesión, como para que las áreas financieras sean menos importantes y la importancia de una economía esté en los sectores de innovación, los de comercialización. Pero Norberto, podrías hacer cosas divinas. Vos en Londres te divertirías un montón con todos los instrumentos financieros que hay para hacer. Digo, podrías hacer cuestiones hasta de construcción a través del sistema financiero. Digo, hay tanto para hacer que en Argentina nos pasa por el costado, porque estamos tan preocupados por lo urgente y por lo que pasa mañana, que no nos damos cuenta de que en el mundo obviamente pasan otras cosas y hay otro tipo de sofisticación positiva del sistema financiero y linda y que puede ayudarnos a crecer. Claro, exacto. Entonces, vos tenés brecha. Con la brecha ya le complicás la vida al pobre director de administración y finanzas de una compañía que su
su objetivo es generar más acero o sacar un nuevo modelo de auto. Entonces te genera distorsiones, te ocupa la cabeza en cosas que no deberías ocuparte, te genera distorsiones y alimento para los pícaros, porque bueno, ahí empieza que la subfacturación, la sobrefacturación. A nosotros que estamos en el mercado de capitales nos divierte porque empezamos con los rulos y los bucles y con todas esas cosas, pero nosotros no necesitamos para vivir eso. Nosotros nos encantaría estar dedicándonos mucho más a la emisión de obligaciones negociables para financiar a las empresas, en hacer nuevas colocaciones de acciones para que las empresas crezcan. Es decir, que muchas veces dice, bueno, pero a esto del mercado todo esto le viene bien, la timba, el rulo. Bueno, de algo hay que vivir, pero no es nuestro principal negocio. Yo soy un idóneo en el mercado de capitales. Nuestro negocio es hacer crecer el mercado de capitales. Que alguien que tenga una idea pueda encontrar financiamiento y que ese financiamiento permita que aparezcan nuevas empresas, que generen nuevos puestos de trabajo, que todos tengamos más productividad y al tener más productividad podamos ganar más, ¿no? Así que bueno, no sé si le contesté a Rodrigo, pero sí, yo creo que sí. Tener multiplicidad de tipos de cambio es un chiquero para una economía. Te lo pongo en términos muy simples. Es sacar de foco a los empresarios, a los innovadores, a los emprendedores. Es sacar de foco, es ocupar la cabeza con cosas que no nos tenemos que ocupar. Obviamente, vos estás muy metido con el tema de las empresas, obviamente, porque es tu situación profesional. Yo te sumo a las personas también, a cualquiera, o sea, a cualquier argentino. Esto de tener 7.000 tipos de cambio, inflación del 200%, nos genera como reconexiones en el cerebro que no nos damos cuenta. Pero te doy un ejemplo muy simple, Norberto. Ya sé que nada que ver con lo que estamos hablando, pero lo llevo bien a algo terrenal. La gente está desesperada tratando de comprar útiles ahora, útiles del colegio, porque saben que en 2 meses va a ser un desastre. O sea, todo ese recableado interno que nos genera tener miles de tipos de cambio, inflación altísima, no nos damos cuenta y nos va horadando el cerebro. Bueno, una última pregunta, Norberto, si podés quedarte un minutito más, y es de Belén. Vamos a ver qué podés contestar acá. Dice, liberar el cepo, ¿no significaría explotar la economía con las LELIQs? Creo que algo venimos hablando de lo que era este cambio, si querés, de instrumentos, pero si lo podemos redondear la idea a Belén para explicarle qué implicaría en términos de si explotaría la economía, traduzcámoslo así. Sí, Belén, acá el tema fue que el gobierno anterior, para poder financiar el déficit fiscal, generó una gran emisión de pesos. Y para que esos pesos no produzcan más inflación, que acá hay un debate, ¿no? Si nosotros estamos normalmente se habla de inflación normal, de régimen de alta inflación y economías de hiperinflación. Nosotros estamos en régimen de alta inflación coqueteando con la hiper, ¿no? Entonces, dada esa tremenda emisión, lo que hacía, y acá quizás es algo un poco técnico, era absorber pesos, sacar parte de esos pesos, colocando una deuda no del Tesoro, sino del Banco Central. Estas son las LELIQ a las cuales se refiere Belén. Estas LELIQ, para que el banco esté motivado a darle los pesos al Banco Central, obviamente el banco le paga una tasa atractiva, que ahora está por debajo de la inflación, por lo tanto los bancos se quejan un poco, pero eso es lo que genera justamente el deterioro patrimonial del Banco Central, lo que llamamos más técnicamente el déficit cuasi fiscal. Bueno, las LELIQ, Belén, ya no existen más, porque estamos en una situación peor. Las LELIQ son instrumentos de 28 días, a 28 días. Y los bancos se fueron pasando a los pases, que son deudas de un día, con lo cual tenés esos pasivos remunerados con una liquidez de un día. Es decir, la situación es más delicada que las LELIQ. Ya casi no hay LELIQ, pero no es que porque no hay LELIQ estamos mejor, no, estamos peor, porque estamos con todos esos pasivos remunerados en pases. Entonces,
liberar el cepo no significa explotar la economía. Sí, si lo liberás ahora, como decía el viceministro anterior, generás una explosión Claro. de inflación, no un fogonazo. Por eso es lo que hablábamos con Sofía hace un rato, de que necesitas algo, alguna medida que vaya absorbiendo esos pasivos, que los vaya achicando, y para eso se colocan los BOPREAL. El BOPREAL, en la medida que una compañía se presenta en la licitación, a la semana siguiente tiene que entregar pesos por el equivalente de los bonos que se anotó. Y para poder entregar esos pesos, o rescata un plazo fijo, es decir, o no renueva un plazo fijo, o rescata un fondo, un money market, un T+1, un CER, un dólar link. Con lo cual, por eso hablábamos hace un rato, Belén, que en la medida que este equipo económico sea exitoso en colocar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de las 3 series de BOPREAL, ahí se podría liberar el cepo sin que explote. Si no se Muy. coloca BOPREAL, No, no va para ningún lado. recalculando, busquemos plan B. No sé a quién hay que prenderle una vela, pero bueno. Bueno, Norberto, muchísimas gracias. Fuiste muy, muy amable para responder, además con dulzura. Me encantó, porque yo con Norberto les cuento, o sea, hablamos en términos, vieron, a lo bestia capaz, cuando, no sé, cuando está más metido en el tema, ¿vieron? Entonces, se nos escapa tal vez a veces esa cuestión más de bajarlo al ABC de la economía y de las finanzas, y fuiste clarísimo, Norberto. Muchísimas, muchísimas gracias por la paciencia y la dulzura para explicar. Bueno, dentro de mis actividades doy clases, tengo el privilegio de dar clases Claro, en la se Escuela de nota, Negocios de la ETEL, así que para mí se es un nota. placer, es una obligación que tenemos los que, sobre todo, yo caí en la pública, entonces, sobre todo para aquellos que fuimos a escuela pública, tenemos la obligación de devolver parte de lo que aprendimos. Qué lindo, Norberto. Muchísimas gracias. Fuiste muy amable de verdad. Gracias. Un placer. Muchas gracias.